Los personajes que nos integran, obstáculos y aliados interiores. Ya hemos descrito desde el primer capítulo de este libro la forma en que cada uno de nuestros centros puede verse colonizado por otro centro. Estas desviaciones del ego, si se pasa del plano teórico al plano simbólico, pueden ser asimiladas a personajes interiores que se turnan en el mando de nuestra vida. Mientras una persona no esté debidamente unificada, es decir, en tanto que no actúe en cada instante al servicio de su ser esencial transpersonal, habrá que asumir que estas fragmentaciones del yo están siempre funcionando. Identificar y sublimar nuestros propios personajes es una etapa necesaria antes de comenzar a trabajar en la exaltación de los miembros de nuestro árbol genealógico. Este será nuestro primer paso hacia la integración de las fuerzas profundas del subconsciente. En efecto, nuestro árbol genealógico deposita en nosotros las estructuras jerárquicas y los modelos de los arquetipos futuros, modelando así nuestra concepción de nosotros mismos y del mundo visible o invisible, que después influenciarán todo nuestro imaginario espiritual. Según la manera en que se desarrollen las relaciones entre niños y adultos en el árbol, se formará en nosotros la forma borrosa, un panteón de arquetipos incompletos, incluso tóxicos. Papá, mamá y demás partícipes serán la trama sobre la cual nosotros elaboraremos más adelante nuestra concepción de la divinidad, que será una multitud de dioses o bien un Dios único rodeado de ángeles, santos, sabios o profetas. El trabajo sobre los personajes interiores constituye una primera etapa para la identificación del mencionado panteón. Podríamos decir que nuestros personajes son divinidades menores que nos poseen. De la misma manera que la multitud de dioses en las religiones politeístas conducen a la intuición de una energía divina central, en el monoteísmo todos nosotros tenemos varios yo que debemos identificar y reaglutinar para así poder acceder al yo transpersonal. Como decía el filósofo esotérico ruso P.D. Ouspensky, citando a Gurdjieff, el hombre no es jamás uno, cambia continuamente y raramente permanece idéntico, aunque sea media hora. Ahora es Iván, un minuto más tarde será Pedro, y más adelante Sergio, Nicolás, Mateo o Simón. Pero todos ustedes piensan que es Iván. Sin embargo, ustedes descubrirán que Iván ha mentido y se sorprenderán de que él, Iván, haya podido hacer algo parecido. Es verdad, Iván no puede mentir, es Nicolás el que ha mentido. En cada ocasión que se le presente, Nicolás mentirá de nuevo, porque Nicolás no puede evitar mentir. Y ustedes se sorprenderán enormemente cuando se percaten de la multitud de Ivanes y Nicoláses que hay en un solo hombre. Postdata Ouspensky, fragmentos de Ensignment in Con, bla 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 del libro. Cada uno de nosotros puede hacer la misma constatación en su vida cotidiana. ¿Cuántas veces nos habremos escuchado decir a los miembros de una pareja que se está separando: pero ¿cómo has podido hacerme esto? Yo es que ya ni lo reconozco. Pasa lo mismo cuando surge una situación crítica donde es frecuente que se descubra algún aspecto completamente inesperado de una persona que sin embargo no es bien conocida. Todos portamos en nuestro interior una serie de personajes con un perfil más o menos bien definido y más o menos activo en nuestra vida cotidiana. Al final es posible absorber todos estos aspectos del yo en una sola persona, que a partir de entonces presentará diferentes caras armoniosamente unificadas. Es muy frecuente que una persona, llegada a un alto grado de conciencia, sea descrita por observadores externos diferentes como alguien a la vez extraordinariamente presente y dotado de semblante que seducen de una manera nada caótica, sino más bien armoniosa. Por ejemplo, de entre los discípulos de la Santa India Ma Anandamoyi, son muy numerosos los que han descrito la forma en que su gurú cambiaba constantemente de expresión y de energía, pudiendo pasar en pocos segundos de un candor casi infantil a la sabiduría concentrada de una profesora o el éxtasis místico más profundo. En ese mismo orden de ideas, las caracteriologías como la astrología o el eneagrama describen diferentes tipos de carácter, pero una persona centralizada se identificará con todo el zodíaco sin excepción, con la totalidad del eneagrama, etc. Los personajes que nos integran son en principio unos auténticos obstáculos porque
paralizan ciertos aspectos activos de identidad y nos parcelan en varios egos, saltando de uno a otro de una manera caótica, según las circunstancias, adoptando sin orden los elementos de todo un repertorio de antiguas soluciones preestablecidas frente a unas condiciones de vida que cambian sin cesar. Todo personaje representa una solución pasada que se vuelve a aplicar en una manera más o menos útil, y mientras seamos el juguete de esta sucesión de caracteres dispersos, nos podremos comparar a un trono vacío ante el cual varios pretendientes se pelean para ocuparlo por turnos. Pero cada uno de nuestros personajes tiene un gran potencial de regreso a su fuente de origen, es decir, cada uno de ellos es una pieza de un rompecabezas que a fin de cuentas formará una imagen completa de nuestra personalidad. Detrás de cada personaje se esconde un arquetipo, un aliado, que puede conducirnos a una unión más estrecha con el ser esencial. Así pues, necesitamos sortear este obstáculo, o sea, identificar claramente a cada personaje para conducirlo hasta una realización última, para descubrir en cada uno de esos fragmentos de nosotros mismos los recursos interiores que nos conducen a la excelencia. Por otra parte, cada uno de dichos personajes que nos componen es una supervivencia interior del árbol genealógico. Todos ellos están formados por imitación, compensación, oposición o interpretación de la herencia recibida. El trabajo sobre nuestros personajes permite disolver los últimos elementos de identidad que realmente son otros tantos contratos con el pasado. Por ejemplo, si yo tuve un padre duro y agobiante que me tenía aterrorizado, muchos de mis personajes interiores pueden haberse derivado de mi relación con él. Es posible que yo haya desarrollado un personaje esclavo, servil y lleno de rencor, pero incapaz de rebelarse. Es posible también que lleve en mí un personaje parecido a mi padre, capaz de mostrar una cólera terrorífica, pero incapaz de controlarse. En mis relaciones, uno u otro de estos dos personajes emergerá según la manera en que me traten, pero serán inútiles y neuróticos, por cuanto ambos no pasan de ser una simple imitación de mi padre a una reproducción de mi propia actitud de niño asustado. El trabajo consiste en identificar el personaje esclavo y al personaje tirano, y después nombrarlos y reconocerlos cada vez que se manifiesten. Para hacerlo, es obligado crear o consolidar un personaje central, guía, moderador de la multitud que habita en nosotros, dando claramente un nombre al yo esclavo, por ejemplo, Ratón Blando, y al otro yo tirano, por ejemplo, Capitán Cañones. Uno comienza a deshacerse de su propia identidad adquirida. Yo no soy solo Juan López, o cualquiera que sea mi nombre oficial, sino esa multitud de individuos cuyo comportamiento puede observar con toda tranquilidad. Inesperadamente los personajes comienzan pronto a revelar su potencial más insospechado. Así, es posible que Ratón Blando, habituado a estar callado, a observar y a no actuar, sea capaz de tener un instante extraordinario y revelar enormes talentos artísticos o un espíritu de matemático superdotado, cualidades de diplomático, etc. Pero dado que no se manifiesta a la hora de reaccionar y únicamente lo hacía en situaciones similares a la de la infancia, solo ahí le era posible desplegar sus talentos. Del mismo modo, el Capitán Cañones no se exponía hasta que estuviera seguro de vencer, pero si intencionadamente yo decidiera recurrir a él cuando tengo que enfrente a una persona que me causa pavor, como me ocurría con mi padre, y lo recluto para poder resistir, se convertirá en el mejor aliado de mi autoridad y aprenderá a ganar las batallas en las cuales se comprometa. El Capitán Cañones también podrá mostrarse útil por sus cualidades de valor y de perseverancia en un trabajo interior o en una prueba deportiva, poniendo sus cualidades sanadoras al servicio de mi crecimiento personal. Todos los nudos y núcleos nos impiden identificar nuestros personajes. Inversamente, la toma de conciencia de los personajes permite hacer frente a los nudos y disolverlos. Es frecuente que nos veamos poseídos por un personaje directamente creado por el árbol genealógico y al cual nos hemos adherido para no ser excluidos. Citaremos como ejemplo el caso de un consultante que a los 40 años aún padecía una falta de autoestima grande. En efecto, en el momento de su nacimiento su madre exclamó: «¡Pero si es un demonio!». Ella le puso inmediatamente el nombre de José, como para desactivar su
pretendida naturaleza diabólica, pero en realidad ese nombre, que hace referencia al esposo pretendidamente asexuado de la Virgen María, corresponde a una negación de la identidad masculina que aquel niño pequeño. El estudio del árbol genealógico de José puso en evidencia que él era el segundo hijo. Al primero le habían puesto Salvador, el nombre del abuelo materno. De todo lo anterior se puede deducir que el primer hijo había sido considerado el hijo crístico y que ese rol ya estaba adjudicado. Y a José le confiaron el del demonio, la parte más sombría de lo masculino. En el árbol genealógico han sido perpetrados numerosos abusos sexuales y se puede anticipar que la madre de José portaba un odio inconsciente hacia todo lo masculino heredado de esos abusos que ella proyectó sobre su hijo desde su nacimiento. No obstante, el hecho seguía siendo que en la psique de José aquella negación materna había quedado incrustada y que el personaje de Diablo lo atormentaba como tal, siempre acompañado por una sensación de fealdad muy intensa. Su acto de psicomagia consistió en hacer existir en la realidad al personaje del diablo. No importaba qué diablo, pues tenía que ser el suyo propio, al cual había puesto como nombre Judas. Vivió en la piel de este personaje durante una semana, paseándose por las calles de su pueblo con un disfraz rojo, un tridente, cuernos y una cola, haciéndose además fotos a sí mismo en situaciones cotidianas, tomando un café, esperando el autobús, etc. Al final, este trabajo, José enterró su disfraz de demonio y ensalzó a aquel personaje infantil hasta una dimensión angélica. Si todo demonio es un ángel caído, es fácil de imaginar que un demonio que se levanta se convierte en un ángel. En el caso de José, esta experiencia le permitió reconocer su vocación de poeta y publicar su primer poemario. Ejercicio 32. Trabajo sobre los personajes. Identificar en ti tantos personajes como puedas y ponles nombre propio. Es esencial darles nombres porque si no, los personajes siguen siendo fragmentos de mi personalidad adquirida. Si yo soy Alicia, mis personajes no pueden ser Alicia la tímida, Alicia la intelectual, Alicia la viajera. El hecho de aceptar nombrar de manera diferente a estas parcelas del yo permite desmembrar el yo adquirido, hacer perder todo su poder. Los personajes deben tener al menos un nombre y un apellido, o un título y un apellido, un tratamiento y un nombre propio, etc. No tienen por qué ser todos necesariamente del mismo sexo. Un hombre puede tener uno o varios personajes femeninos y viceversa. Por ejemplo, Luisa Santa Ni Tocada, Doctor Ernesto Grande, Tigre Casaleón, Perro Celoso, alias Doc Jealous, Doña Ninfó Mamá, Profesor Self Cooker, Ritita Tipográfica, Princesa Sweetie Garbanzo, Caramela Chifosa, Rosita Tamales. 2. Define con la mayor precisión posible a cada personaje apoyándote en estas cuestiones. Identifica su lema, su máxima favorita sobre la vida. ¿En qué circunstancias surge? ¿Cuáles son las situaciones en las que se siente competente? ¿Cuándo desaparece? ¿Qué es lo que le da más miedo? ¿Cuál es su utilidad, real o imaginaria, en las situaciones en las que él se manifiesta? ¿Cuáles son sus cualidades y defectos? ¿A quién se parece físicamente? ¿Cómo es su voz? ¿Qué come? ¿A qué ritmo se mueve? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Cuáles son sus opiniones? ¿A quién vota? ¿Qué lee? Etcétera. ¿De dónde proceden? ¿Cuáles son sus satisfacciones, sus placeres, sus gustos? ¿De quién es amigo? ¿Y de quién enemigo? ¿A quién le gustaría unirse? ¿A quién admira? ¿Qué profesión le gusta más? ¿Cuáles son sus destinos de viaje o de vacaciones preferidos? ¿Y su transporte favorito? Etcétera. 3. Hacer vivir artísticamente a los personajes. Se puede elegir entre escribir un relato corto, un monólogo, pintar, dibujar, esculpir, etc. para representar a cada uno de los personajes que hayamos logrado identificar.
Podemos imaginar también que cada día de la semana un personaje diferente hará la comida en casa, etc. Cuarto, vivir en consecuencia con los personajes. Una vez que los personajes estén claros para ti, tendrás la posibilidad de observar durante un periodo de tiempo determinado cómo aparecen en tu propia realidad. Cuando ellos se manifiesten, reconoce su existencia y déjales el campo libre para que puedan actuar. En la medida de lo razonable, claro está. Si se presenta un personaje violento, no es indispensable ir a destrozar un vehículo o golpear a una persona. Después, haz balance de su actuación y si es positivo, vierte esa experiencia a favor del personaje y si es negativo, identifica con qué desviación del ego se corresponde. Quinto, los personajes y el árbol genealógico. ¿Puedes identificar a qué edad comenzó a formarse cada personaje? ¿Qué relaciones y bajo qué circunstancias familiares te impulsaron a crearlos? ¿Presenta algún parecido con algún miembro del árbol genealógico? ¿Son diametralmente opuestos a alguien en particular? Sexto, convoca a los personajes en una situación difícil. Una vez identificados los personajes, imagina para cada uno de ellos una situación en la que sus competencias puedan ser útiles. Incluso si no te sientes capaz de hacer invertir a tal personaje en tal situación en la realidad, visualízalo mientras la resuelve. Por ejemplo, da a un personaje grato y diplomático la oportunidad de resolver un conflicto que aparentemente te supera. A un personaje intelectual la posibilidad de comprender un problema en una disciplina que tú ignoras, etc. Séptimo, exalta a los personajes. Para cada uno de ellos pregúntale, ¿cuál es la cualidad, la energía que falta para convertirse verdaderamente en un héroe, en un genio, en un santo o en un campeón? ¿A través de qué experiencia o de qué alianza podría yo conquistar esa cualidad? Incluso un personaje que al principio parezca ridículo o limitado posee un potencial de realización. Eso que capte dar a tus personajes será en realidad una aportación a tu yo unificado. Los aliados y la imaginación creativa. De la misma manera que podemos mostrar los personajes que nos habitan para hacer de ellos instrumentos al servicio de nuestra realización, también podemos convocar arquetipos aparentemente externos a nosotros para que nos insuflen cualidades transpersonales. La práctica de establecer alianzas con las fuerzas suprahumanas está en la base misma del chamanismo, aunque también está presente en el imaginario universal a través de los cuentos y las leyendas en los que los héroes reciben la ayuda de aliados sobrenaturales. Una vez reconocida la personalidad adquirida en su multiplicidad caricaturesca, ya se estará preparando para integrar un aliado. Pero falta aún definir qué es un aliado desde la perspectiva metagenealógica. Nuestro postulado de base es que cada uno de nosotros posee una serie de conocimientos de lo que no es consciente, ya se trate de contenidos latentes en el cerebro humano, de memorias celulares inscritas en el cuerpo, de un inconsciente colectivo o de una memoria de la humanidad, presente en nosotros en estado larvario. Podemos aseverar que existe disponible, aunque oculta, una inmensa reserva de conocimientos a nuestro alcance. También es evidente que circulan en el universo energías que el intelecto no puede captar por medio de palabras. Dichas energías están presentes en los minerales, en los vegetales y en los animales, y están representadas como una forma aún más evolucionada, por ser místicos de naturaleza humana o divina, propios de una cultura en particular o de la humanidad entera. Para intentar delimitar estas energías, no es raro que determinadas disciplinas simbólicas asocien entre sí elementos en apariencia distintos: un planeta, un color, una planta, un órgano, un signo zodiacal, un metal, como por ejemplo Marte, rojo, salvia, cabeza, Aries, hierro, como si existiera una identidad de ser o de energía entre elementos aparentemente diversos, una identidad que se encuentra inmediatamente resumida en un arquetipo. La magia tradicional es muy dada a crear listas de correspondencias analógicas. Cuando una tarea determinada sobrepasa nuestras fuerzas conocidas y de lo que se trata es de superarse para alcanzar lo que
haya que alcanzar, se hace necesario y posible despertar una energía latente bajo la forma de una alianza con un elemento concreto que la represente. Ciertas fuerzas que trascienden nuestra identidad individual no pueden sernos conferidas nada más que a través de una identidad sobrehumana, es decir, una acumulación de energía transpersonal vinculada a una figura real o simbólica. En realidad, el aliado es una energía sin contornos delimitados. No se trata de tal tigre o de tal objeto de oro, sino de la energía simbolizada por el tigre o la energía ligada al metal oro. Así, el chamán se asocia con un águila y a través de ella con el espíritu grupo colectivo del águila, para elevarse por encima de las concepciones cotidianas y desarrollar una visión más amplia, para volar. Un artista, antes de salir a escena, puede invocar a algún santo o a una divinidad para que le dé fuerzas necesarias para realizar una extraordinaria interpretación. De forma similar, cuando el psiquiatra y psicoanalista francés Jacques Lacan decía: «Yo soy freudiano, mis alumnos pueden llamarse lacanianos», él expresaba, de un modo occidental y racionalmente aceptable, una verdad que los chamanes conocen bien: uno no puede ser su propio aliado. El arquetipo es el punto de acumulación simbólico de energía que convocamos para actuar. El psiquismo humano tiene la capacidad de ponerse en el lugar de otro. Cada vez que nos vemos y vivimos como seres limitados y definidos, que nos concebimos como un contenido de esta existencia corporal, estamos poniendo límites, deseables por otra parte en ciertas actividades de la vida cotidiana, a nuestras energías, a nuestro tiempo y a nuestro espacio, a nuestra vida y nuestras capacidades. Desde que nos situamos en el lugar del otro, comenzamos a comprender y a imaginar actitudes y sentimientos que no son nuestros, pero que residen en nosotros. Todas las cosas que tienen la capacidad de enriquecernos. Si un actor o un cantante entra en su personaje convirtiéndose en Hamlet o en Norma durante 2 horas y vive esa encarnación momentáneamente a fondo, ello le permite tener acceso a unas conductas, a una conciencia, a unas emociones y a una capacidad de comunicación de la que no se sabían depositarios. De igual manera, cada uno de nosotros puede ponerse en el lugar de personajes sublimes. El arquetipo más poderoso de todos sería la conciencia creadora del universo, que el monoteísmo define como el Dios único. Este arquetipo rey se puede subdividir en una multitud de divinidades secundarias, ángeles, santos, símbolos, etc., que representan fragmentos de la misma energía cada vez más individualizados. Ya hemos visto anteriormente que toda enfermedad, todo sufrimiento, es el resultante de una falta de conciencia y de sus divinidades secundarias, el amor, la belleza, la creatividad, etc. Sin embargo, se puede sostener que en nuestro supraconsciente estos niveles de conciencia y de energía sumamente elevados y de naturaleza divina existen en estado latente. La cuestión estriba en saber cómo podemos acceder hasta ellos. La propuesta que nosotros haremos aquí es imitarlos, ponernos en el lugar de, pero también hacerles un lugar en nuestro interior. Todo el trabajo sobre los aliados se hace a partir de un doble movimiento: definir un espacio dentro de uno mismo para que el aliado pueda residir ahí y a la vez obtener por medio de la alianza con él permiso para ponernos en su lugar, para hablar en su nombre. El aliado puede ser tanto un maestro que me guíe como un obrero que me ayude. No es necesario que se trate de un arquetipo superior, según la ideología dominante del mundo en el que yo vivo. Basta con que sea útil. Un buey o un asno son aliados tan valiosos como lo pueden ser un ángel o un rey mago. Para llevar a cabo todo esto utilizaremos la imaginación creativa. Hasta aquí hemos trabajado con el análisis guiado por el intelecto y con aspectos intuitivos que nos han permitido identificar a nuestros personajes. Pero ahora entra en juego otro aspecto, la imaginación creativa, o sea, nuestra capacidad de crear situaciones donde la coherencia y la viveza se graban en nosotros con la misma fuerza que un recuerdo vivido. El término imaginación abarca 2 actividades principales del espíritu. Una es errante y funciona según los principios de fabricación a partir de elementos ya existentes. Esta imaginación, con respecto a la cual nosotros somos espectadores, procede por agrandamiento,
cosas y seres gigantes, por reducción, personajes enanos o por injertos, monstruos mitad hombre y mitad bestia. La otra, a la que Henry Corbin denominó la imaginal, designa una capacidad imaginativa que consiste en crear situaciones que superen la realidad, que pueden llegar hasta experiencias producidas por las drogas alucinógenas, es decir, una especie de sueño despierto y voluntario en el que las experiencias imaginadas se encarnan en nosotros. En lugar de soñar con las aventuras de un héroe ajeno a nosotros, somos nosotros mismos quienes nos convertimos en héroes. En lugar de ver una virgen dormida a la que un príncipe despierta tras haberla besado, nosotros nos convertimos en esa joven doncella que se despierta al sentir sobre sus labios los ardientes labios de su amante. Para la psicología, o mejor, para la psicosofía islámica, la imaginación creativa constituye la facultad central del alma. Para esta tradición filosófica, la imaginación posee su función noética o cognitiva propia, es decir, que nos permite acceder a una región y realidad del ser que sin ella queda cerrada y prohibida. Esta facultad del alma abre al ser y le permite conocer un mundo suprasensible que no es el mundo conocido a través de los sentidos, ni tampoco el conocido por medio del intelecto, sino un tercer espacio, un entremundo que se halla entre lo sensible y lo inteligible. Es lo que ciertos autores han denominado el mundo del alma. Para vivir como una experiencia determinante la integración de entidades sublimes en nosotros mismos y más adelante en la totalidad del árbol genealógico, esta es la forma de imaginación que es necesario emplear. Requiere una indiferencia completa a las dudas formuladas por el intelecto, una concentración extrema de la atención comparable a la que se desarrolla en la meditación, además de un contacto constante con nuestra capacidad de imaginar sensaciones corporales. Es decir, ver con los ojos cerrados, oler en ausencia de todo aroma, escuchar intencionalmente los sonidos, degustar sabores imaginarios y sentir corporalmente movimientos imaginados. El trabajo de integración de un aliado es a la vez activo y receptivo. No se trata de dejarse poseer por no importa qué entidad, sino más bien de preguntarse si yo pudiera regalarme una energía disponible en el universo y de la que yo tuviera necesidad en estos momentos, ¿cuál escogería? ¿Y cuál sería el elemento vegetal, el animal, el personaje o el arquetipo que espontáneamente encajaría para mí esa energía? La elección del aliado se hace, pues, de una manera racional y razonada. Debe representar una cualidad que nos falte y tener una fuerza simbólica suficiente para existir en un plano que se supere al árbol genealógico, a la sociedad y a la cultura. El espíritu, grupo o colectivo de un animal, una planta, un lugar sagrado, una divinidad o incluso un personaje histórico memorable son posibles aliados. Todos ellos tienen una dimensión universal. Más peligroso es invocar a una estrella de cine, un personaje de dibujos animados o una persona a la que se conoce, puesto que estas representaciones simbólicas son susceptibles de poder estar contaminadas por restos de núcleos y de abusos presentes en el árbol genealógico o alrededor de él. Como regla general, es mejor asegurarse el apoyo de arquetipos fuertes antes que consolidar una alianza con un arquetipo secundario. En una segunda etapa podrás darte cuenta de que todos los personajes o las personas que hayan suscitado en ti admiración son, en realidad, el espejo exterior de una serie de cualidades que exigen desarrollarse en ti mismo. Entonces podrás formar voluntariamente una alianza con esos personajes, un escritor, un artista célebre, un político, un amigo de la familia, una estrella de televisión, un deportista, un personaje de videojuegos, etc. Una fase importante de un duelo puede consistir en integrar como aliado a la persona desaparecida, pero si se trata de una persona que te ha educado a ti, que era adulta cuando tú eras todavía un niño, conviene realizar previamente todo el trabajo sobre el árbol genealógico con el fin de no conservar a esa persona nada más que las energías salvadoras.
Ejercicio 33. Robar la luz. Está permitido robar la luz, la conciencia, la belleza, el carisma, puesto que ese robo no priva a nadie de nada. Las cualidades transpersonales son ilimitadas. Para este ejercicio, escoge un arquetipo o bien una persona real que tenga algún talento, alguna gracia o cualidad que tú seas sensible. Tumbado en el suelo, concéntrate en esa persona. Visualiza sus movimientos, sus actos. Entiende sus palabras, siente la calidad de la energía que emana su persona. Después comienza a integrar en tus propias sensaciones corporales esos elementos que ya has contemplado anteriormente como externos a ti, aceptando también que no puedes ser sensible nada más que a cualidades que se encuentran en ti en estado latente. Si el personaje de tu elección baila o canta, imagínate a ti mismo bailando o cantando como él. Si es capaz de estar durante horas sumido en una meditación profunda, siente tú ese mismo estado. Si es capaz del acto que sea, imagina que eres tú quien actúa con esa misma maestría. A continuación, visualiza de nuevo tu modelo. Inclínate ante él, agradécele que te haya revelado tus propias cualidades. Deberás concluir este ejercicio con la frase: la luz que veo es la luz que me llevo en mí. Ejercicio 34. Imaginación creativa. Transformar las sensaciones del cuerpo para sentir el cuerpo del aliado. Esta meditación permite integrar de manera concreta la energía, solicitar la ayuda de una fuerza metaterrestre que supere la familia, la sociedad, la cultura, para servirnos de mediadora con la parte más sublime de nosotros mismos. Los aliados pueden luchar contra las carencias dejadas por el árbol genealógico, por ejemplo, la falta de un padre. Entonces se integra un aliado que suponga una fuerte presencia paternal, o despertar esas energías que estaban bloqueadas o durmiendo en nosotros. Capacidad de amar, valor, creatividad, autoridad, responsabilidad, clarividencia, fuerza, etc. Todo ser viviente tiene de antemano un corazón y una respiración. El aliado que yo haya elegido tiene también un corazón y una respiración. Si es un metal o una planta, esa respiración, ese corazón son colectivos y unidos al planeta entero. La base del corazón es el amor, la base de la respiración es la unión, la interiorización y la participación. Tomemos como ejemplo 3 aliados posibles: un roble, un león y el Cristo. Concéntrate en el corazón del aliado al que deseas llamar. En el caso del roble, su corazón está unido en todas las raíces de roble de un bosque. Es un ser esencialmente colectivo. El corazón del león, fuerte y poderoso, es el que corresponde a las necesidades de un animal carnívoro, predador y solitario. El corazón del Cristo es mucho más fuerte que el de las fieras, y sus latidos no son los de un depredador, sino que están henchidos de compasión por el mundo e impregnado de la energía del don sobrenatural. Siente latir el corazón del aliado al unísono que el tuyo. Ahora concéntrate en la respiración del aliado. El roble respira a través de todas sus hojas. Durante el día, gracias a la luz del sol, produce el oxígeno que permite respirar a otros seres, y por la noche respira como nosotros, absorbiendo el oxígeno y expulsando el dióxido de carbono. El aire inspirado por el león lo fortifica y la expiración surge de sus pulmones como un arma. Ese aire que expira es el que le permite rugir. La respiración de Cristo inspira el aire contaminado, lo purifica y en su corazón. Lo purifica en su corazón y lo expira como un don de pureza para el mundo. Une tu respiración a la del aliado que hayas elegido. Ejercicio 35. Meditación imaginativa de integración de un aliado. Acuéstate en el suelo. Imagina que tu cuerpo se relaja, poco a poco, siguiendo los colores del arco iris. Utiliza colores, permite relajar el espíritu, liberándolo de palabras y dejándolo más disponible para la recepción de imágenes. La relajación corporal consiste en permitir al cuerpo vivir su propia vida, o sea, apartar a un lado la memoria celular del árbol y la memoria individual de abusos, dolor, privaciones, etc., para dejar lugar a una vida presente y a sus posibilidades.
Pon color rojo en tus pies para que los vaya relajando poco a poco. El color naranja relaja las piernas, que viven su propia vida. Por su parte, el color amarillo permite relajar toda la zona de las cuerdas, de las caderas, del pubis y del sexo, además de la parte inferior de la espalda. El verde relaja todo el vientre, el estómago y las vísceras. Los músculos de la espalda también reposan poco a poco sobre el suelo. El color azul claro permite distender los pulmones, el pecho, los hombros, los brazos y las manos. El índigo relaja la garganta y la nuca, además de toda la columna vertebral. Con el color violeta se relajan la cabeza y el rostro, y la lengua se suelta, y el cerebro, a imagen de cualquier músculo, también se relaja. Una vez que esta distensión se haya llevado a cabo, cuenta hacia atrás, desde el 9 hasta el 1, para entrar más profundamente en ti. Y al llegar a 0, imagina que de tu ombligo surge un eje luminoso que se eleva hasta lo más alto del cielo. A continuación, sigue imaginando. Ahora que tu cuerpo ilusorio, tu cuerpo perfecto, se eleva a lo largo de este eje de luz, llegando hasta el cielo, este acto de imaginación no consiste en verte ascender, sino en sentir esa sensación de ascensión. El cielo al que llegas es una zona en calma, clara, luminosa y tranquila. Estarás desnudo y liviano y sentirás una agradable brisa. Te lleva hasta tu lugar interior. Este paisaje puede ser una campiña, un bosque, una gran extensión de agua, una montaña. Serás tú mismo quien lo descubra. Ten confianza. En este espacio no existe peligro alguno. Tú mismo verás surgir del suelo tu lugar personal. Un templo, un laboratorio, un palacio, una mansión. Entra en ese lugar como más te plazca. Andando, volando. Una vez allí, en el centro de ese lugar privado, invoca a tu aliado y lo verás llegar. Entonces, contacta con él. Te entregará un don que tú integrarás en tu cuerpo. Un regalo que puede ser una llave, un objeto, unas líneas que él mismo escriba en un libro que tengas, o simplemente un estado de ánimo que él te comunica, alegría, amor, etc. Pero no olvides jamás que este aliado forma parte de la dimensión superior de ti mismo, tu inconsciente, de donde ha descendido para otorgarte su gracia en ese espacio que tú has preparado para él. Podrás abrazarlo, hacer el amor con él, bailar con él, lo que quieras. El encuentro será muy de tu agrado. Seguidamente, el aliado entrará en ti y se fundirá ahí. Tú regresarás entonces por el mismo camino. Sal de tu lugar interior, déjate llevar por la brisa, recupera el eje luminoso y desciende hasta tu cuerpo físico, que te recibirá echado sobre el suelo. Después, y empezando por los pies, haciendo ligeros movimientos, ve regresando poco a poco en ti. A partir de este momento ya podrás volver a tu estado de vigilia habitual. Ejercicio 36. Elegir un altar. Una vez lograda la alianza, puede ser útil consagrar un lugar que simbolice a tu propia persona y más allá de ti el mundo, para recibir en él representaciones de las fuerzas con las que trabajas. Estas estatuillas, fotografías, piedras, objetos diversos, etc., son en realidad un punto de destino y de anclaje de las energías aliadas con las que trabajas. De alguna manera, unos acumuladores de energía. Poco a poco irás añadiendo otras representaciones, producto del fervor popular, pequeñas esculturas, imágenes, elementos minerales o vegetales, incienso, perfumes, velas, etc. Todos esos elementos son realmente una representación metafórica de energías que tú deseas mantener presentes en ti mismo, una especie de recordatorio para ti mismo. Una vez erigido el altar limpio y debidamente cuidado, podrás ir depositando en él las cuestiones o los problemas que no puedas resolver tú solo,
una carta, la foto de una persona querida, etc. El altar trabajará para ti si tú dedicas a mantenerlo adecuadamente. A partir del momento en que se sacraliza un lugar, por pequeño que éste sea, una repisa de la chimenea, un estante, y si se consagra a las fuerzas de las cuales se ha formado su alianza, es posible a partir de ese punto sacralizar poco a poco la totalidad del mundo. Ejercicio 37. Hacer hablar, actuar y decidir a nuestros aliados. Una vez que la relación con tu aliado esté establecida, podrás consagrar momentos especiales y dejar que hable o actúe a través de ti. Primero, por ejemplo, dejando que escriba en tu lugar, que te dirija durante tu meditación o haciéndote bailar al ritmo de una música que has elegido. Más adelante podrás invocarlo en situaciones difíciles, por ejemplo, para consolar a una persona que sufre por una gran pérdida y que a ti te supera dicha situación. Podrás invocar a un aliado más sabio, más experimentado que tú y dejar que a través de ti hable y actúe. Cada uno descubre en sus momentos los modos y rituales pertinentes para los aliados que tiene integrados. Un buen número de estos procesos están descritos en las prácticas religiosas o mágicas del mundo entero. La sanación del árbol genealógico, el árbol altar. Para sanar el árbol es necesario comenzar por hacer lo siguiente. ¿Quiénes son los miembros de mi familia o los que deseo incluir en este trabajo? Tendrán que ser obligatoriamente al menos 14. Los 2 padres, los 4 abuelos, los 8 bisabuelos, pero también se podrán añadir hermanos, tíos, padrinos, madrinas u otras personas importantes. Al igual que todos los personajes que portamos son aspectos heredados del árbol genealógico, con sus neurosis y sus cualidades, de igual manera todos los aliados que seamos capaces de elegir son un reflejo disfrazado de aspectos sublimes latentes en nuestro árbol. Es debido a esto por lo que el árbol se convierte en un tesoro y nunca más en una trampa, cuando somos capaces de ver de frente sus insuficiencias e invocar las fuerzas positivas y creativas sanadoras que pueden suplirlas. Ninguna de esas energías es en realidad ajena al árbol. Como ya hemos dicho antes, los vínculos más profundos que circulan a pesar de los abandonos, las traiciones, las humillaciones y los abusos son los vínculos de amor. Pero con mucha frecuencia las personas que nos han precedido no vivieron al servicio de su ser esencial y esas cualidades se quedaron en un estado potencial. Así pues, la sanación última del árbol consiste, y siempre por medio del trabajo de la imaginación creativa, en desplegar esas cualidades latentes y proporcionar a cada uno de nuestros ancestros la realización total de su destino, tal como podamos imaginarlos. Como ya se vio, el árbol de mi hermano o de mi hermana, incluso si todos los personajes fueran los mismos, no es mi árbol. Igualmente, mi árbol sanado será siempre único, porque yo soy el único que puede descifrar y realizar el destino de mis antepasados, confiriéndoles las fuerzas que les faltan. Este trabajo, como más adelante veremos, consistirá en inyectar cualidades y o aliados en el árbol genealógico e imaginar el destino realizado de cada uno de sus miembros. Por ejemplo, una bisabuela que fue al mismo tiempo una cantante frustrada, una madre poco cariñosa, una mujer engañada por su marido, confinada en su casa y que fue amargándose a medida que envejecía, podrá ser exaltada de diversas maneras por cualquier bisnieto o bisnieta según estos hayan desarrollado en sus vidas cualidades artísticas, afectivas, relacionales, etc. Para uno, el aliado que podría sanar a la bisabuela sería María Callas, para otro, ella sería un arquetipo de divinidad femenina y para otro más sería una gran exploradora y así sucesivamente. De igual forma que el altar es un lugar limitado a partir de la
del cual es posible sacralizar el mundo entero, el árbol ya allanado es un grupo humano limitado a partir del cual es posible sacralizar la humanidad entera. Numerosas prácticas chamánicas preconizan la sanación de los ancestros, ya sea por medio de danzas o de cánticos, de actos rituales, incluso de pruebas superadoras con éxito por sus descendientes y dedicadas a sus antepasados. A partir del momento en que los ancestros son sanados o quedan limpios de sus faltas y de sus errores, pueden convertirse en divinidades o en aliados. Los amerindios asimilan elementos naturales a su árbol genealógico, así el río es un abuelo, la pradera una abuela, etc. Ello significa a la vez que reverencia ante la naturaleza que nos engendra y nos alimenta, y una sacralización de antepasados reales que, una vez desaparecidos, retornan para mezclarse con los elementos naturales, convirtiéndose así, por su parte, en fuente de vida y energía para aquellos que les sucedieron. Cuando las fuerzas del pasado están muy activas y nos atraen hacia el origen y hacia los modelos ya conocidos, los ancestros tienen una acción nefasta y pueden ser vistos como demonios. Sin embargo, cuando el árbol genealógico nos impulsa hacia el porvenir, lo nuevo y la conciencia, entonces los ancestros se convierten en aliados que colaboran en el desarrollo de la conciencia de la humanidad. De igual manera, es lícito pensar que cualquier ser que haya ocupado en favor de la conciencia, el progreso, la belleza, el amor, etc., podamos considerarlo, si queremos, como un ancestro. Podemos entonces integrar de manera simbólica a Miguel Ángel o a Buda en nuestro árbol genealógico si considera que ellos han contribuido para engendrarnos. Las obras de arte religioso o los libros fundadores de las grandes religiones pueden también convertirse en aliados. La sanación del árbol genealógico consiste en conferir a nuestros propios ancestros, por medio de un trabajo de imaginación creativa, una dimensión semejante a la de esos salvadores de la humanidad. Para hacerlo será necesario ofrecer a cada uno de los miembros de nuestro árbol genealógico uno o varios arquetipos que lo complementen, permitiendo también exaltar su destino. No hay que confundir este trabajo individual con un caso que hemos evocado brevemente, la presencia de un personaje de excepción en el árbol genealógico. Cuando la historia familiar nos presenta a un genio del pasado como la más insuperable realización humana posible, ya no nos queda nada por vivir. Mientras tal ancestro sea el más rico, el más sabio, el más guapo, el más creativo, el más fuerte, no será nunca útil a su descendencia, sino que por el contrario se convertirá en un modelo muy pesado de llevar. Su energía se queda estancada en él y no se transmite a su linaje. Nuestro objetivo es integrar todos los valores del árbol, ofreciéndole, por otro lado, un desarrollo futuro. Si un genio, un santo, un campeón o un héroe ha existido en la familia, la trampa sería pensar que su biografía, sus valores y su yo individual, y por consiguiente inimitable e infranqueable, son la riqueza de mi árbol, cuando en realidad es necesario considerar a este antepasado como a todos los demás, como un vector de energía para nuestra realización personal. Cada uno debe realizarse en tanto que él mismo y no comparándose con otro, aunque sea un ancestro de gran prestigio. Por ejemplo, el nieto de un gran artista puede convertirse en un magnífico financiero que, gestionando la herencia del gran hombre, ejerce su talento personal como hombre de negocios. El hijo de un filósofo puede convertirse en monje, o la hija de un gran terapeuta o de una santa en una gran diseñadora de moda, etc. Por definición, lo que nosotros vamos a dar al árbol genealógico nos lo damos a nosotros mismos. No hay carencias o rivalidades. Si yo ofrezco un aliado sublime a un ascendiente abusivo o ausente, yo no me privo de él, sino que al contrario me refuerzo. Porque una vez que cada personaje del árbol está realizado, el árbol se disuelve en mí y desaparece. Se podría decir que el objetivo de todo este trabajo es el de perdonar a Dios o a la naturaleza o al universo por matarnos. Nadie acepta fácilmente el hecho de morir. Para nuestro ego individual es una inmensa injusticia. Sin perdón no hay sanación posible del árbol. Aceptar nuestra muerte, mostrar gratitud ante la perspectiva de nuestra desaparición y darnos cuenta de que es un don que permite a la humanidad alcanzar la inmortalidad, nos permite dejar morir a nuestro árbol genealógico, porque él vive durante el tiempo de nuestra existencia a través de nosotros y de nuestra realización.
Esta es la razón de que solo se pueda sanar un árbol después de haber integrado para sí todos los aliados de los que se estuviera en necesidad. De igual manera es imposible vivir con un árbol donde quedan personas que no amamos, que nos crean problemas, que nos causan vergüenza u horror, etc. El árbol genealógico nos ha dado la vida y lo llevamos en nosotros. Toda crítica o todo rechazo residual frente a él corresponde a una no aceptación de nosotros mismos. El trabajo consiste, pues, en no aceptar al árbol tal como es, lo que nos llevará al más bajo nivel de conciencia que pueda existir, sino en comprender al árbol, que es el objetivo principal de todo este libro, y después exaltar a cada personaje, sobre todo los que portan la parte más sombría, reinventándolo y dando a su destino y a su energía vital una salida que podamos aceptar. Para llevar todo lo anterior a cabo, he aquí algunas propuestas que te permitirán reconsiderar y recrear tu linaje. Examina tu nivel de conciencia actual y después el de cada uno de los miembros del árbol. Cada persona que haya vivido en un nivel de conciencia inferior al tuyo puede ser simbólicamente elevado, añadiendo simplemente una anécdota de vida. Si un miembro del linaje ha llegado a su nivel de conciencia superior al tuyo, ¿qué esfuerzos puede hacer para elevarte hasta su altura? Una vez que haya llevado a cabo ese esfuerzo, regresa al trabajo sobre el objetivo. ¿Cuál es, según tú, el objetivo de realización máxima válido para todo ser humano? No te juzgues y formula honestamente ese objetivo. Por ejemplo, si tu objetivo personal y universal es hacerte multimillonario, busca para cada personaje del árbol una vía que le permita alcanzar dicho objetivo. Descubriendo un yacimiento de petróleo, jugando en bolsa, creando una empresa. Si tu objetivo supremo es la santidad, la genialidad, incluso la iluminación o la inmortalidad, crea una especie de novela familiar en la que todos alcancen su objetivo a su manera, llegando hasta sus bisabuelos, tus bisabuelos. Aplica el ejercicio del cuerpo perfecto a todo el árbol genealógico, comenzando por tus padres. Medita sobre el cuerpo perfecto de cada uno de los miembros de tu familia y observa, concretamente, qué aliados, minerales, vegetales, animales o arquetípicos se evocan espontáneamente en ti para cada uno de ellos. Ofrece tu propio talento a todos los miembros de tu familia. Si eres pintor, oblígate a pintar a cada uno de los miembros del árbol. Si eres deportista, imagina qué nivel de competición podrían alcanzar en este ámbito. Si practicas una religión o te dedicas a la meditación, imagínalos alcanzando la unión perfecta con la divinidad o el sí. Si eres actor o actriz, asigna a cada uno de ellos un papel en una obra de teatro, real o imaginaria. Este trabajo ha sido realizado, por ejemplo, con un artista, dibujante de historietas, que se sentía bloqueado en su trabajo y sufría dolores físicos e inexplicables. Su árbol genealógico se componía de 24 personas. En consecuencia, solicitó a 24 personas que lo masajearan, cada una de ellas en representación de un miembro del árbol. Durante el masaje colectivo, él sintió que su cuerpo era una nave espacial, tal como a él le gustaba dibujarlas, y cada uno de esos 24 personajes formaban parte de su obra. Este acto le dio la energía de crear y de vivir. Ejercicio 38. La carrera de los personajes del árbol. Imagina cuando estés en plena meditación una larga avenida en medio del paisaje que prefieras. Sitúa a toda la familia en la línea de salida e inicia la carrera, corriendo tú también en su compañía. Así podrás descubrir quién llega a la meta, quién no lo consigue, quién hace trampas, quién se pelea con quién, etc. La primera visión, la del árbol plagado de trampas, será una lucha con lesiones, desencantados y un vencedor. A continuación vuelve a empezar la carrera con una visión nueva. El objetivo es que solo haya una persona que gane y que todos los participantes consigan llegar a la línea de meta. La familia comenzará entonces a ayudarse unos a otros y tú podrás imaginar cómo unos y otros consiguen a través de esta solidaridad familiar alcanzar la meta.
Ejercicio 39. El baile. Todos los miembros del árbol paterno y del árbol materno están sentados en un inmenso salón de baile. Hacer bailar, en primer lugar, a una rama y después a la otra, como si hubiera dos bailes a la vez. Poco a poco los miembros de las dos ramas del árbol se irán mezclando unos con otros y el baile se convertirá en un gran corro, en cuyo centro te encontrarás tú rodeado por toda tu familia. Ejercicio 40. Realizar un collage del árbol sanado. Una vez que hayas explorado a todos los personajes de tu árbol genealógico y hallado la forma de exaltarlos, podrás realizar un collage que represente de manera precisa el árbol sanado. El esquema del árbol será el mismo que presentábamos en el capítulo 2, pero al revés. Entonces, en la base estará la sociedad, la cultura y la humanidad realizadas como consecuencia de mi propia realización, inmortalidad de la humanidad. Seguidos estarán los 4 bisabuelos maternos y los 4 bisabuelos paternos, más los aliados. En el tercer cuadrante estarán los abuelos maternos y sus aliados y los 2 abuelos paternos y sus aliados. En el cuarto estará la madre más su aliado y el padre más su aliado. Arriba, yo y mis aliados, y arriba mío, mi objetivo está realizado. Yo estoy, ya soy, ya hago, ya tengo. En la parte superior del esquema se encuentra tu nueva personalidad, gracias a tu objetivo realizado, y en la base aparece la consecuencia de la realización de tu objetivo personal, la transformación de la sociedad, la cultura y la humanidad entera. Ejemplo: yo soy feliz y estoy perfectamente realizado en mi vida afectiva. Mi negocio prospera y yo participo en su desarrollo perdurable. Gracias a mi actuación y a la de mis socios, el planeta se convierte en un jardín maravilloso, la economía está saneada, la conciencia ha evolucionado y los seres humanos pueden vivir en la abundancia, la creatividad y la hermandad. Se crea la inmortal conciencia colectiva. En este nuevo territorio, por ti edificado, puedes colocar a tus bisabuelos realizados, su pasada existencia, todas las circunstancias históricas, los tabúes sociales, las tradiciones a las que se sentían atados. Así dispuesto, todo ello está en contacto con el mundo tal como tú lo has creado. Tus bisabuelos son ahora, retrospectivamente, libres de realizarse plenamente y de superar los abusos, traumas e injusticias de las que fueron víctimas en su día. Ejemplo: mis bisabuelos han recuperado sus tierras y en lugar de ser agricultores, ahora las pueden explotar libremente. Tienen capacidad de viajar y descubrir el mundo. Mi bisabuela, quejada de una enfermedad degenerativa de las articulaciones, se ha curado, tiene casi 100 años y se ha convertido en una célebre pintora. Sobre el destino realizado de estos bisabuelos, edifica el destino de tus abuelos, después el de tus padres y finalmente el tuyo. Todos y cada uno de los personajes del árbol alcanza su realización personal. Para cada nivel del árbol escoge una o varias imágenes que simbolicen a los aliados que desees ofrecer a cada uno de los miembros del árbol. A continuación realiza un collage en el que cada uno reciba el lugar que le corresponde. Este trabajo imaginativo de la sanación del árbol no garantiza que todas las relaciones entre los miembros vivos del clan se conviertan en armoniosas, pero puede contribuir a ello. Cuando la conciencia individual se despierta en nosotros, nos volvemos capaces de elevar la conciencia del clan. Incluso en el caso de que aparezcan conflictos o subsistan incompresiones entre los miembros de la familia, el trabajo de sanación del árbol produce una transformación real y prepara el terreno para una mutación progresiva de las relaciones. A continuación, corresponderá a cada uno hacer su propio camino en la vida. Es evidente que no podemos lograr hoy mismo que se despierte la conciencia colectiva, pero el objetivo actual de este trabajo es que la verdad y el amor circulen entre los miembros de una misma familia. Por otra parte, e incluso en el caso de que ello pudiera parecer utópico, este trabajo está destinado también a lograr una transformación positiva de la sociedad. Desde el punto de vista del pasado, toda sociedad es una unión de individuos movidos por una voluntad común acerca de un plan material y cultural, religioso, político, ideológico, etc.
Sin embargo, y al igual que toda persona busca inconscientemente realizar su ser esencial y vivir de acuerdo con un nivel de conciencia lo más elevado posible, el deseo profundo, supraconsciente del clan y por lo tanto de la sociedad es alcanzar la conciencia colectiva, o sea, la unión con la totalidad de la humanidad. Pero esto solo es posible si hay una cantidad suficiente de personas que alcanzan la conciencia transpersonal. Por debajo de este nivel, el clan y la sociedad no existen salvo en un nivel defensivo, unidos contra un enemigo en común. El lema inscrito en el frontón del templo de Apolo de Delfos es extremadamente célebre: conócete a ti mismo. Sin embargo, la sabiduría griega le añadió después un corolario, pero completamente no es posible. El trabajo que nosotros hemos hecho puede resumirse con una doble máxima. En primer lugar, conocerse a uno mismo en tanto que individuo, con nuestros 4 centros y como producto de un árbol genealógico, y después eliminar todo lo que sobraba, vencer nuestros hábitos nocivos en todos los centros y luchar por no vivir una vida de repetición. Llega un día en que los padres se convierten en personas que están de más. El hijo debe abandonar el hogar familiar, igual que una teoría espiritual o una religión puede llegar a estar de más en un momento dado del crecimiento de la conciencia. La ostentación social, bajo todas sus formas, está de más a medida que se la va superando. Después de haberse deshecho de ideas, sentimientos, deseos y necesidades excesivas, se llega ante el gran obstáculo y el yo está de más. Es entonces cuando se despierta la conciencia transpersonal, hasta entonces recubierta por todo lo que estaba de más. Una vez que se ha logrado descubrir y que se ha vencido todo aquello que era superfluo en uno mismo, se puede comenzar a ayudar a los demás a hacer lo mismo. Y es entonces cuando el nosotros adquiere todo su sentido. Unión entre dos seres, unión entre el hombre y lo divino, unión entre dos instancias de sí, la personalidad individual y la conciencia. En verdad, tú y yo somos una sola alma. Aparecemos y nos ocultamos, tú en mí y yo en ti. El sentido profundo de mi relación contigo es este. Entre tú y yo no existe ni el yo ni el tú. Somos el espejo y el rostro a la vez. Somos la ebriedad del vino y su copa eterna. Somos el bálsamo y la sanación. Somos el agua de juventud y quienes la derraman.